¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los verdaderos misterios detrás de la serpiente del Edén y el fruto prohibido? ¿Qué sucedió realmente en ese jardín del Edén? ¿Qué secretos profundos y revelaciones ocultas se esconden en esta narrativa bíblica que quizás nunca hayas oído antes? En este video, exploraremos 5 misterios fascinantes sobre la serpiente y el fruto prohibido, revelando aspectos que pocas personas conocen. Prepárate para un viaje que va más allá de las interpretaciones tradicionales y se adentra en los detalles más intrigantes e impactantes de esta historia bíblica. ¿Estás listo para descubrir verdades que pueden transformar tu comprensión de la Biblia y enriquecer tu fe? Si buscas respuestas, ideas profundas y una comprensión más clara sobre temas bíblicos que moldearon la historia humana, sigue viendo. Cada revelación trae un beneficio real para tu vida espiritual y personal. No te pierdas esta oportunidad única. El Jardín del Edén es uno de los escenarios más enigmáticos de la Biblia, un lugar repleto de simbolismos y misterios que siguen fascinando a estudiosos y creyentes alrededor del mundo. La narrativa del pecado original, que involucra el fruto prohibido y la serpiente, plantea una serie de preguntas intrigantes sobre la verdadera naturaleza del pecado y las consecuencias de desobedecer a Dios. En este artículo, exploraremos los 5 misterios que nadie te explicó sobre la serpiente de Edén y el fruto prohibido, analizando interpretaciones variadas y revelando cómo estas cuestiones se conectan con nuestra comprensión espiritual y moral. Cuando hablamos del fruto prohibido, ¿qué estamos discutiendo exactamente? ¿Es que el fruto en sí tiene un significado simbólico profundo o simplemente representa una orden divina que debía ser obedecida sin cuestionamiento? Algunos estudiosos creen que el fruto prohibido simboliza el conocimiento y la sabiduría que estaban reservados para Dios, y que el pecado de Adán y Eva fue el intento de alcanzar una comprensión que estaba más allá de la capacidad humana. Otros argumentan que el fruto representa la tentación y el deseo de desafiar la autoridad divina. ¿Cuál es la verdadera esencia del fruto prohibido? Y cómo esta idea se refleja en nuestros propios intentos de comprender lo que es moralmente correcto o incorrecto. La serpiente es una figura compleja en la historia del Jardín del Edén. A menudo se la ve como una antagonista, pero ¿realmente tenía intenciones malignas? Algunos estudiosos sugieren que la serpiente, a diferencia de lo que muchos creen, no era un enemigo abierto, sino una entidad que utilizó un enfoque más sutil y disimulado para alcanzar sus objetivos. La serpiente introduce la duda sobre la palabra de Dios, cuestionando la veracidad de las instrucciones divinas y sugiriendo que Dios estaba escondiendo algo de los primeros humanos. Cómo juega la serpiente un papel crucial en el desarrollo del enigma del Edén y cómo su estrategia de engaño sigue influyendo en nuestra percepción de la moralidad y la verdad. Uno de los aspectos más significativos de la estrategia de la serpiente es la introducción de la duda. Al sugerir que Dios no estaba diciendo toda la verdad, la serpiente plantó la semilla de la duda en la mente de Adán y Eva. Esto no solo los llevó a cuestionar la veracidad de la palabra divina, sino también a considerar la posibilidad de que había un conocimiento superior al que se les ofrecía. La serpiente no solo cuestiona la palabra de Dios, sino también su bondad. Sugiere que Dios estaba ocultando algo importante, lo que plantea preguntas sobre la verdadera identidad de Dios y el propósito del hombre. La serpiente hace parecer que el verdadero objetivo de la vida no es la relación con Dios, sino el conocimiento del bien y del mal. El contraste entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal es fundamental para entender el enigma del Edén. El árbol de la vida está asociado con la sabiduría divina y la vida eterna, mientras que el árbol del conocimiento representa el deseo de independencia y el riesgo de la muerte. La serpiente presenta el conocimiento del bien y del mal como algo deseable, en oposición a lo que representa el árbol de la vida. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de conocimiento y entendimiento? ¿Estamos, de alguna manera, valorando más el conocimiento terreno que la sabiduría divina y la vida eterna ofrecida por Dios? Los misterios del Jardín del Edén y el papel de la serpiente continúan influyendo en nuestra percepción de la moralidad y la fe. La estrategia de la serpiente, al minimizar la gravedad del pecado y presentar el conocimiento prohibido como algo atractivo, sigue resonando en nuestras vidas hoy en día. ¿Cómo ha sido moldeada nuestra percepción del pecado y la moralidad por este antiguo relato bíblico?
cómo la duda y la búsqueda de propósito material afectan nuestra relación con Dios y la manera en que vivimos nuestras vidas. En la narrativa del Jardín del Edén, las interpretaciones del pecado de Adán y Eva y del fruto prohibido varían significativamente. Mientras algunos estudiosos argumentan que el pecado se redujo a desobedecer una orden divina, otros sostienen que el pecado implicaba una relación más profunda y compleja entre Eva y la serpiente, o incluso el acceso a un conocimiento oculto. Estas interpretaciones diversas reflejan la profundidad y riqueza del relato bíblico, y nos invitan a cuestionar y examinar nuestra comprensión del pecado y la moralidad. Una de las interpretaciones predominantes es que el pecado de Adán y Eva consistió en desobedecer una orden clara de Dios. Según esta visión, el fruto prohibido no tiene un significado especial en sí mismo, en cambio, el pecado radica en el acto de desobediencia. Esta interpretación resalta la importancia de seguir las directrices divinas sin cuestionar, y subraya la obediencia como una virtud fundamental en la relación entre Dios y la humanidad. ¿Es esta una perspectiva suficiente para entender el complejo relato del Edén, o hay aspectos más profundos que debemos considerar? Otra interpretación sugiere que el pecado de Adán y Eva implicaba una relación más íntima y compleja entre Eva y la serpiente. Algunos estudiosos creen que la serpiente podría haber representado una entidad que ofreció conocimiento oculto o prohibido, en lugar de simplemente desobedecer una orden divina. Esta visión plantea la posibilidad de que el pecado no solo involucrara desobediencia, sino también una búsqueda de conocimiento que estaba más allá de lo permitido. Una interpretación menos convencional es que el pecado de Adán y Eva fue el resultado de su acceso a un libro prohibido que contenía conocimiento oculto. Según esta visión, el fruto prohibido podría haber sido una metáfora para la obtención de información secreta que estaba reservada solo para Dios. Esta interpretación sugiere que el pecado no solo involucró desobediencia, sino también el deseo de acceder a información prohibida que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. Cada una de estas interpretaciones ofrece una perspectiva única sobre el pecado y el fruto prohibido. Desde la desobediencia directa hasta la búsqueda de conocimiento oculto, cada visión plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del pecado, la moralidad y nuestra relación con lo divino. Al explorar estas interpretaciones variadas, es útil reflexionar sobre cómo cada perspectiva se aplica a nuestra propia vida. ¿Nos enfrentamos a desafíos de obediencia o desobediencia en nuestras propias experiencias? ¿Estamos buscando conocimiento que podría estar más allá de lo permitido, y cómo esto afecta nuestra relación con lo divino? Estas preguntas nos invitan a examinar nuestras propias creencias y decisiones en el contexto de las interpretaciones del pecado y el fruto prohibido. En la historia del Jardín del Edén, la serpiente desempeña un papel crucial que ha generado mucho debate. En lugar de ser presentada como una enemiga obvia, la serpiente aparece como una figura amigable y persuasiva, lo que hace su estrategia de ataque sorprendentemente efectiva y engañosa. Este enfoque plantea preguntas profundas sobre cómo se utilizan las apariencias y las apariencias engañosas en la vida cotidiana y en nuestra relación con lo divino. En la narrativa bíblica, la serpiente no se presenta como un enemigo directo, sino como una figura que parece benevolente y amigable. Esta representación contrasta con la imagen tradicional de la serpiente como un ser maligno. La serpiente ofrece a Eva un conocimiento que aparentemente le ayudará a ser como Dios, lo que la convierte en una figura que se presenta como aliada en lugar de adversaria. ¿Cómo afecta esta representación a nuestra comprensión del mal y de las tentaciones en nuestras vidas? La estrategia de la serpiente se basa en la persuasión y el engaño. En lugar de atacar directamente a Adán y Eva, la serpiente introduce dudas sobre la palabra de Dios, sugiriendo que Él no les ha revelado toda la verdad. Esta táctica es efectiva porque siembra la semilla de la duda y la desconfianza, haciendo que Eva cuestione la autoridad divina. Una parte crucial de la estrategia de la serpiente es la introducción de la duda sobre la palabra de Dios. Al cuestionar la veracidad de lo que Dios ha dicho, la serpiente crea un espacio para que Eva considere alternativas a las instrucciones divinas. Esta estrategia resuena con muchas situaciones en las que las personas se enfrentan a dudas y cuestionamientos sobre sus creencias y valores.
cómo manejamos las dudas y los cuestionamientos en nuestra vida, y cómo afectan nuestra relación con nuestras creencias y principios, la serpiente también juega con la idea de que Dios podría no ser completamente bueno. Al sugerir que Dios está ocultando algo importante, la serpiente plantea la posibilidad de que el conocimiento prohibido es algo que en realidad podría ser beneficioso. Este enfoque lleva a cuestionar la bondad de Dios y la naturaleza de sus mandamientos. Al considerar la estrategia de la serpiente, es esencial reflexionar sobre cómo las tácticas de persuasión y engaño influyen en nuestras decisiones diarias. ¿Estamos siendo influenciados por figuras o ideas que presentan un rostro amigable pero que podrían tener intenciones ocultas? ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de las dudas y las manipulaciones? La serpiente en el relato del Jardín del Edén juega un papel crucial al introducir la duda sobre la palabra de Dios. Esta táctica es fundamental para entender cómo la serpiente engaña a Eva, sugiriendo que Dios podría no haber revelado toda la verdad. Este desafío a la veracidad divina es más que un simple cuestionamiento, es una estrategia que pone a prueba la fe y la confianza en las palabras de Dios, y plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la verdad y la fidelidad en nuestras vidas. La serpiente siembra la duda al sugerir que Dios no les ha dicho toda la verdad a Adán y Eva. Esta insinuación pone en cuestión la integridad y la completa honestidad de Dios, lo que lleva a Eva a cuestionar las razones detrás del mandato divino. Este acto de sembrar dudas se ha repetido a lo largo de la historia y sigue siendo relevante en la vida moderna. El uso de la duda como estrategia de persuasión es clave para entender cómo la serpiente engaña a Eva. Al cuestionar la palabra de Dios, la serpiente crea un espacio para que Eva considere la posibilidad de que la prohibición pueda ser injusta o innecesaria. Este tipo de estrategia no solo socava la confianza en Dios, sino que también pone en tela de juicio el valor y la validez de las reglas divinas. La introducción de la duda tiene consecuencias significativas en la narrativa bíblica, ya que lleva a Eva a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Este acto de desobediencia desencadena una serie de eventos que cambian el curso de la historia humana. De manera similar, las dudas sobre la verdad y la integridad pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y decisiones. La duda sobre la palabra de Dios plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la verdad y la confianza. Al examinar cómo la serpiente utilizó la duda para engañar a Eva, podemos reflexionar sobre cómo nuestras propias dudas afectan nuestra fe y nuestra comprensión de la verdad. En la vida moderna, la duda sobre la veracidad de las creencias y enseñanzas es un desafío constante. La influencia de diversas fuentes de información y la propagación de ideas contradictorias pueden complicar aún más nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cómo podemos discernir la verdad en un entorno saturado de información y opiniones conflictivas? Reflexionar sobre estas cuestiones puede ayudarnos a desarrollar una mayor claridad y confianza en nuestras creencias y decisiones. En el relato del Jardín del Edén, la serpiente no solo introduce dudas sobre la palabra de Dios, sino que también cuestiona la bondad de Dios. Este cuestionamiento es fundamental para entender cómo la serpiente intenta desviar a Adán y Eva del camino de la obediencia y la verdad divina. Al sugerir que Dios podría estar ocultando algo importante, la serpiente ataca directamente la percepción de la benevolencia y la justicia divina, lo cual tiene profundas implicaciones para la comprensión de la relación entre el ser humano y Dios. La serpiente insinúa que Dios está ocultando algo valioso al prohibir el acceso al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta insinuación cuestiona no solo la bondad de Dios, sino también su motivación detrás de las reglas que estableció. Al hacerlo, la serpiente siembra la semilla de la desconfianza en la naturaleza benevolente de Dios. ¿Cómo afecta este tipo de cuestionamiento nuestra percepción de la justicia y la bondad divina en nuestras propias vidas? La serpiente juega un papel crucial al presentar a Dios como alguien que limita el conocimiento y la libertad de Adán y Eva. Este retrato de Dios como una figura restrictiva y controladora es parte de la estrategia de la serpiente para inducir la desobediencia. Al cuestionar la bondad de Dios, la serpiente crea un conflicto interno en Eva, llevándola a dudar de la verdadera intención de Dios. El cuestionamiento de la bondad divina llevado a cabo por la serpiente tiene graves consecuencias en la narrativa bíblica.
La desconfianza creada por la serpiente lleva a Eva a desobedecer el mandato de Dios, lo que resulta en la caída del hombre y la introducción del pecado en el mundo. Este evento ilustra cómo la duda sobre la bondad divina puede tener repercusiones significativas en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos proteger nuestra fe y nuestra relación con Dios de las influencias que intentan socavar nuestra confianza en su bondad y justicia? El cuestionamiento de la bondad divina por parte de la serpiente sigue siendo relevante en la vida moderna. Muchas personas enfrentan dudas similares sobre la justicia y la bondad de Dios debido a las dificultades y sufrimientos en el mundo. Reflexionar sobre el papel de la serpiente en la creación de esta duda puede ayudarnos a comprender mejor cómo enfrentar nuestras propias preguntas y desafíos relacionados con la fe. La vida moderna a menudo presenta desafíos que pueden llevarnos a cuestionar la bondad y la justicia divina. La influencia de experiencias negativas y las críticas a la fe pueden poner a prueba nuestra percepción de Dios. Enfrentar estos desafíos con una comprensión profunda de cómo la serpiente utiliza la duda para desviar a las personas de la verdad puede fortalecernos en nuestra fe. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas clic en el botón de suscribirte y actives la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica nuevo contenido imperdible. Tu apoyo es esencial para que podamos traer más videos como este. Y si el video te ayudó o inspiró, deja tu me gusta y compártelo con amigos y familiares. Juntos, profundicemos nuestro conocimiento y transformemos nuestra comprensión de la palabra. Emprendamos este viaje juntos. En el relato del Jardín del Edén, la serpiente no solo cuestiona la bondad de Dios, sino que también desafía la identidad y el propósito del ser humano. Al sugerir que el verdadero propósito del hombre no reside en la relación con Dios, sino en el conocimiento del bien y del mal, la serpiente presenta una alternativa seductora que altera la visión de la humanidad sobre su existencia y su relación con lo divino. La serpiente induce a Eva a considerar que el conocimiento del bien y del mal es más valioso que la obediencia a Dios. Al hacerlo, sugiere que el verdadero propósito de la vida humana está en obtener este conocimiento prohibido, en lugar de en la relación con Dios. Este enfoque representa un cambio radical en la percepción del propósito humano, alejándolo de la obediencia divina hacia una búsqueda de independencia y autosuficiencia. La serpiente no solo desafía el propósito de la vida, sino que también influye en la identidad del hombre. Al presentar el conocimiento del bien y del mal como una forma de alcanzar una mayor realización personal, la serpiente sugiere que la identidad humana está ligada a la adquisición de conocimiento más que a la relación con Dios. Esta influencia puede llevar a las personas a buscar su identidad en logros materiales y en el conocimiento en lugar de en su relación espiritual con lo divino. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la búsqueda de conocimiento y la preservación de nuestra identidad espiritual? Al desviar el propósito humano hacia el conocimiento prohibido, la serpiente lleva a Adán y Eva a tomar una decisión que tiene consecuencias profundas. La desobediencia resultante no solo introduce el pecado en el mundo, sino que también altera la comprensión del propósito humano, llevándolo a una vida marcada por la separación de Dios y el sufrimiento. Este cambio en el propósito y la identidad humana tiene implicaciones duraderas para la humanidad. En la vida moderna, la influencia de la serpiente puede manifestarse en la búsqueda de propósito en aspectos materiales y personales en lugar de en la espiritualidad. Las presiones sociales y culturales a menudo nos llevan a valorar el conocimiento y el éxito personal por encima de nuestra conexión con lo divino. Reflexionar sobre cómo la serpiente cambió la percepción del propósito humano en el Edén puede ayudarnos a comprender cómo evitar desviaciones similares en nuestras vidas actuales. El desafío de encontrar el verdadero propósito en la vida implica discernir entre las influencias que nos desvían y los valores que nos acercan a Dios. La serpiente ofrece una alternativa que puede parecer atractiva, pero que aleja a las personas de su propósito espiritual verdadero. Enfrentar esta tensión con una comprensión clara de cómo la serpiente influenció a Adán y Eva puede ayudarnos a hacer elecciones más sabias en nuestra búsqueda de propósito. En el Jardín del Edén, se presentan dos árboles con significados profundamente diferentes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Estos árboles simbolizan dos caminos distintos y opuestos en la vida humana, uno lleva a la vida eterna y la sabiduría divina, mientras que el otro conduce a la muerte y al conocimiento que separa al ser humano de Dios. El árbol de la vida representa la sabiduría y la vida eterna que provienen de una relación cercana y obediente con Dios. Este árbol simboliza la plenitud y el propósito que se encuentran en la conexión con lo divino. Comer del árbol de la vida es sinónimo de aceptar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con su plan para la humanidad. Este concepto se refleja en la idea de que la verdadera sabiduría y satisfacción provienen de una vida en armonía con Dios. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la búsqueda de independencia y autosuficiencia. Al ofrecer la promesa de que comer de su fruto daría a Adán y Eva el conocimiento de lo que es bueno y malo, este árbol representa la tentación de tomar decisiones basadas en la propia sabiduría en lugar de seguir las directrices divinas. La serpiente, al ofrecer este conocimiento, desafía a la humanidad a considerar que la verdadera libertad y realización se encuentran en decidir por uno mismo. ¿Qué impacto tiene esta búsqueda de independencia en nuestra vida y en nuestras decisiones diarias? El conocimiento del bien y del mal, aunque atractivo, lleva a la muerte espiritual y a la separación de Dios. La desobediencia al comer del fruto prohibido no solo resultó en la caída de Adán y Eva, sino que también introdujo la muerte y el sufrimiento en la experiencia humana. Este evento subraya que el conocimiento separado de la voluntad divina puede tener consecuencias desastrosas para el ser humano. La elección entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza un conflicto continuo en la vida humana, seguir la guía divina o buscar la independencia y el conocimiento separado de Dios. Esta decisión refleja nuestra capacidad para elegir entre una vida de obediencia y armonía con lo divino o una vida de autonomía que puede llevar a la separación espiritual. Hoy en día, el desafío de elegir entre los caminos representados por los dos árboles sigue siendo relevante. Las tentaciones de buscar el conocimiento y el éxito en términos materiales pueden desviar a las personas de una vida espiritual centrada en Dios. Reflexionar sobre el simbolismo de los árboles en el Edén puede ayudarnos a evaluar nuestras propias elecciones y a priorizar nuestra relación espiritual. En el relato del Jardín del Edén, la serpiente presenta el conocimiento del bien y del mal como algo deseable, contrario a lo que el árbol de la vida representa. Este enfoque revela una perspectiva en la que la búsqueda de conocimiento está vinculada a la independencia y al poder, pero también a la muerte y a la separación espiritual. La serpiente, al tentar a Eva con la promesa de conocimiento, presenta el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal como algo que otorgará poder y sabiduría. Este acto de seducción plantea la idea de que la verdadera plenitud se encuentra en la obtención de conocimiento, incluso si eso implica desobedecer las directrices divinas. La serpiente juega con el deseo humano de saber más, sugiriendo que el conocimiento está al alcance, pero con un alto costo. ¿Cómo influye esta promesa en nuestra búsqueda actual de conocimiento y poder? El conocimiento ofrecido por la serpiente es presentado como un medio para obtener independencia de Dios. Al adquirir este conocimiento, Adán y Eva se convierten en conocedores del bien y del mal, pero también se alejan de la obediencia y la conexión divina. Esta independencia resulta en una separación espiritual, demostrando que el conocimiento separado de la guía divina lleva a la muerte y al sufrimiento. ¿Cómo podemos reconocer y evitar las trampas de la independencia espiritual que nos alejan de una vida plena en Dios? La promesa de que el conocimiento del bien y del mal proporcionaría una mayor satisfacción y propósito lleva a muchos a buscar sentido en lo material y en sus propios logros. Esta búsqueda de propósito separado de Dios puede resultar en una vida insatisfactoria y vacía. El énfasis en lo material como una fuente de realización refleja una desviación del enfoque divino en busca de significado. ¿Cómo podemos encontrar un propósito duradero y significativo al centrarnos en los principios divinos en lugar de en las cosas materiales? El árbol de la vida representa el conocimiento y la sabiduría que provienen de una relación cercana con Dios, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal ofrece una visión de independencia y autosuficiencia. La diferencia entre estos dos tipos de conocimiento resalta la importancia de mantener una conexión espiritual y una orientación divina. Hoy en día, la tendencia a buscar propósito y satisfacción en el conocimiento material y en logros personales sigue siendo prevalente.
Sin embargo, reflexionar sobre la sabiduría del árbol de la vida puede guiarnos hacia una vida más equilibrada y en sintonía con los principios divinos. Aplicar la sabiduría divina en nuestras decisiones y en nuestra búsqueda de propósito puede ayudarnos a evitar la trampa del conocimiento que lleva a la separación espiritual. La estrategia de la serpiente en el jardín del Edén ha llevado a muchas personas a buscar propósito y satisfacción en lo material, en lugar de en Dios. Esta desviación del enfoque divino hacia una búsqueda de satisfacción en los bienes materiales refleja una trampa que se perpetúa a lo largo de la historia y sigue siendo relevante hoy en día. La serpiente, al presentar el conocimiento del bien y del mal como un medio para alcanzar un estado superior, insinúa que la verdadera realización se encuentra en la búsqueda de lo material y el conocimiento separado de Dios. Esta trampa ha influido en la manera en que las personas buscan satisfacción y propósito en la vida. La búsqueda de propósito en lo material, como la acumulación de riqueza o el éxito profesional, a menudo lleva a una satisfacción temporal y superficial. Contrariamente, el propósito espiritual, basado en una relación cercana con Dios, ofrece una plenitud duradera y significativa. Comparar estos dos enfoques puede ayudarnos a entender mejor cómo podemos alinear nuestras metas y aspiraciones con una perspectiva espiritual más profunda. El enfoque en lo material puede desviar nuestra atención y energía de nuestra vida espiritual. Esta distracción puede resultar en una vida desequilibrada y en una falta de conexión con los principios divinos. Reflexionar sobre cómo las prioridades materiales afectan nuestra espiritualidad puede ayudarnos a realinear nuestras metas y a encontrar un equilibrio más saludable. Redefinir nuestro propósito en términos espirituales en lugar de materiales implica poner a Dios en el centro de nuestras decisiones y aspiraciones. Este enfoque puede guiarnos hacia una vida más plena y significativa, en armonía con los principios divinos. Adoptar esta perspectiva puede requerir un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestras prioridades diarias. La sabiduría del árbol de la vida ofrece una perspectiva sobre cómo encontrar propósito y satisfacción duradera en una relación con Dios, en lugar de en la búsqueda de bienes materiales. Esta sabiduría puede servir como una guía para enfocar nuestras aspiraciones y encontrar un equilibrio en nuestras vidas. Aplicar estos principios puede ayudarnos a evitar la trampa de buscar satisfacción en lo material y a encontrar un propósito más profundo y duradero. El conocimiento de Dios es central en la narrativa del Jardín del Edén, y la relación entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal es fundamental para entender la diferencia entre sabiduría divina y conocimiento humano. Esta diferencia revela profundas verdades sobre la vida espiritual y el propósito de la existencia. El árbol de la vida simboliza la conexión con la sabiduría y la vida eterna que proviene de Dios. En contraste, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa una búsqueda de independencia y conocimiento separado de la voluntad divina. Esta diferencia ilustra cómo el verdadero conocimiento espiritual y la vida eterna están ligados a la obediencia y la relación con Dios, no a la autosuficiencia o al conocimiento autónomo. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría del árbol de la vida a nuestras vidas para buscar una relación más profunda con Dios? El conocimiento del bien y del mal, al ser presentado por la serpiente como algo deseable, puede parecer atractivo pero resulta en una separación de la sabiduría divina. Este contraste entre el conocimiento humano y el conocimiento divino muestra cómo la búsqueda de conocimiento sin una base en la relación con Dios puede llevar a la confusión y la muerte espiritual. ¿Qué diferencias podemos identificar entre el conocimiento que buscamos por nuestra cuenta y el conocimiento que Dios ofrece a través de su sabiduría? La serpiente engaña al presentar la independencia del conocimiento como algo positivo. Sin embargo, esta independencia, lejos de proporcionar verdadera libertad, conduce a una separación de Dios y sus propósitos. La búsqueda de independencia puede llevar a consecuencias negativas tanto en la vida espiritual como en la vida diaria. Jesús ofrece una restauración del conocimiento divino a través de la vida eterna y la obediencia a los mandamientos de Dios. Su papel como redentor es crucial para volver a conectar al ser humano con la sabiduría divina y el propósito eterno. Reflexionar sobre cómo Cristo restaura nuestra relación con Dios puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de la verdadera sabiduría y propósito. Vivir en el conocimiento de Dios implica integrar su sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Este enfoque no solo mejora nuestra vida espiritual,
sino que también proporciona guía y propósito en nuestra vida cotidiana. Aplicar la sabiduría divina puede transformar nuestras decisiones y relaciones, alineándonos con el propósito eterno de Dios. El papel de Cristo es esencial en la restauración del conocimiento y la vida eterna que se perdió con la caída del hombre en el jardín del Edén. Jesús no solo ofrece redención, sino que también proporciona una nueva perspectiva sobre el conocimiento divino y el propósito eterno. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, ofreciendo una restauración completa de la conexión con Dios que se rompió a través del pecado. Al aceptar a Cristo, los creyentes reciben la promesa de la vida eterna, que está íntimamente relacionada con la sabiduría y el conocimiento divino. ¿Cómo podemos experimentar y aplicar la vida eterna ofrecida por Cristo en nuestra vida diaria para superar las limitaciones del conocimiento humano? Cristo enseñó que el conocimiento verdadero proviene de una relación personal con Dios, más allá de las meras reglas o leyes. Su enseñanza subraya que el conocimiento divino es accesible a través de la obediencia a sus mandamientos y la búsqueda sincera de una relación íntima con Él. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo proporciona perdón por el pecado, sino que también restaura la capacidad del ser humano para entender y vivir en la sabiduría divina. Este acto de redención permite a los creyentes acceder a una nueva dimensión de conocimiento y propósito que se había perdido. Vivir en el conocimiento de Cristo implica aplicar su enseñanza y ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida. Este enfoque transforma nuestras decisiones, relaciones y propósito, alineándonos con el plan divino para nosotros. Mantenerse en la verdad de Cristo en un mundo lleno de confusión y engaño puede ser un desafío. Sin embargo, la fidelidad a las enseñanzas de Cristo y el compromiso con su palabra nos proporcionan una guía segura y constante. La gravedad del pecado es un tema central en la narrativa del Jardín del Edén, donde la serpiente engaña a Adán y Eva para que coman del fruto prohibido. Este acto no solo marca el inicio del pecado en la humanidad, sino que también revela cómo el pecado puede ser presentado de manera engañosa y atractiva, minimizando sus consecuencias reales. La serpiente, al engañar a Adán y Eva, minimiza la gravedad del pecado, presentándolo como algo inofensivo o incluso deseable. Esta estrategia es crucial para entender cómo el pecado puede ser disfrazado de algo atractivo y aceptable. Aunque la serpiente presentó el pecado como algo positivo, las consecuencias de desobedecer a Dios son profundas y severas. El pecado introduce la muerte y el sufrimiento en la experiencia humana, contrastando drásticamente con la vida y la sabiduría divina ofrecida a través del árbol de la vida. Hoy en día, la minimización del pecado persiste, y muchas personas creen que la inmoralidad no tiene consecuencias graves. Esta perspectiva es similar a la estrategia de la serpiente en el Edén, que hace que las transgresiones parezcan menos serias de lo que realmente son. Cristo, al ofrecer redención, reconoce la gravedad del pecado y sus consecuencias mortales. Su sacrificio no solo aborda el perdón de los pecados, sino que también proporciona una nueva oportunidad para vivir en obediencia y verdad. En la era moderna, la percepción del pecado puede estar distorsionada por la relativización de los valores morales y la aceptación de comportamientos que antes se consideraban inaceptables. Comprender y enfrentar estos desafíos requiere una reflexión constante sobre los principios bíblicos y una voluntad de vivir conforme a la verdad divina. La idea de que el pecado no es grave y que la inmoralidad puede ser aceptable está en ascenso en la cultura moderna. Esta percepción refleja la misma estrategia que la serpiente usó en el Jardín del Edén, presentar el pecado de manera atractiva y menos amenazante. Este cambio en la moralidad y la ética social puede tener implicaciones profundas en cómo vivimos y entendemos nuestras vidas espirituales. Hoy en día, muchas conductas que antes se consideraban pecaminosas o inmorales se han normalizado y aceptado en la sociedad. La influencia de la cultura, los medios y la educación puede suavizar la percepción de la gravedad del pecado, similar a la estrategia engañosa de la serpiente. ¿Cómo nos afectan estos cambios culturales y qué podemos hacer para mantener una perspectiva correcta sobre la moralidad? Los medios de comunicación y la cultura popular juegan un papel significativo en la percepción del pecado. A menudo, presentan comportamientos y actitudes inmorales como aceptables o incluso deseables. Esta influencia puede diluir la comprensión de las verdaderas consecuencias del pecado.
Los líderes espirituales tienen la responsabilidad de guiar a sus comunidades en la verdad y la obediencia a Dios. En un entorno donde la inmoralidad se está normalizando, es crucial que estos líderes enseñen y defiendan los principios bíblicos sobre el pecado y sus consecuencias. La educación y la formación espiritual son esenciales para enfrentar la minimización del pecado en la cultura moderna. Al educar a las personas sobre la seriedad del pecado y la importancia de vivir conforme a los principios divinos, podemos construir una base sólida de resistencia contra las influencias negativas, para mantenerse fiel a los principios bíblicos en un mundo que minimiza el pecado. Es fundamental adoptar prácticas personales y espirituales que refuercen nuestra comprensión de la verdad y la obediencia a Dios. Reflexionar sobre los 5 misterios que nadie te explicó sobre la serpiente del Edén y el fruto prohibido es crucial para entender la profundidad del pecado y sus implicaciones. La estrategia engañosa de la serpiente sigue influyendo en nuestra comprensión y comportamiento hoy en día. Es esencial reconocer la seriedad del pecado y cómo puede disfrazarse de algo inofensivo, ocultando sus verdaderas consecuencias. El pecado, aunque parezca atractivo o inofensivo, tiene consecuencias profundas y eternas. La serpiente presentó el pecado como algo deseable, pero las Escrituras nos muestran que lleva a la separación de Dios y a la muerte espiritual. Al reflexionar sobre esto, la obediencia a Dios es fundamental para mantener una vida espiritual saludable y alineada con sus propósitos. En una sociedad que minimiza el pecado y promueve la inmoralidad, es esencial aferrarse a los principios divinos y vivir de acuerdo con las Escrituras, para enfrentar los desafíos modernos y comprender plenamente las implicaciones del pecado. La educación espiritual y la formación continua son vitales. Invertir en el estudio bíblico y en la orientación espiritual ayuda a mantener una perspectiva clara y verdadera sobre el pecado y la justicia divina. Aplicar el conocimiento sobre el pecado y la obediencia a Dios en tu vida diaria es esencial para vivir de acuerdo con los principios divinos. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la reflexión personal, puedes hacer cambios significativos en tu vida. El conocimiento sobre el pecado y la obediencia a Dios no solo debe influir en tu vida personal, sino también impactar tu comunidad y a quienes te rodean. Al vivir conforme a los principios divinos y compartir estas verdades con otros, puedes ayudar a transformar tu comunidad y contribuir a un cambio positivo. ¿Cómo puedes ser un ejemplo y un agente de cambio en tu comunidad? Ahora que tienes una comprensión más profunda sobre la verdadera gravedad del pecado y la importancia de la obediencia a Dios, es momento de aplicar ese conocimiento y hacer cambios significativos en tu vida. ¿Estás listo para vivir conforme a los principios divinos y tener un impacto positivo en tu vida y la de los demás? En un mundo donde la confusión y el relativismo moral parecen prevalecer, entender la verdadera gravedad del pecado y la importancia de la obediencia a Dios nunca ha sido tan crucial. Reflexionar sobre los misterios que rodean la serpiente del Edén y el fruto prohibido revela la necesidad urgente de regresar a los principios espirituales fundamentales. El pecado puede parecer inofensivo a primera vista, pero sus repercusiones son profundas y eternas. La serpiente, al presentar el pecado como algo deseable, ocultó la verdad sobre sus consecuencias. ¿Estás consciente de cómo el pecado puede infiltrarse en tu vida de manera sutil pero dañina? Reflexiona sobre cómo puedes estar engañado por las apariencias y cómo esto puede afectar tu relación con Dios. En una era donde la moralidad es fluida y la obediencia a Dios a menudo se cuestiona, es vital mantenerse firme en las enseñanzas bíblicas. La obediencia no solo es una muestra de lealtad a Dios, sino también una manera de protegerte de las tentaciones que buscan desviar tu camino. ¿Qué significa para ti ser obediente a Dios en tu vida diaria? ¿Cómo puedes fortalecer tu compromiso con los principios divinos a pesar de las presiones externas? La educación espiritual continua es fundamental para mantener una fe sólida y resistir los engaños del mundo. Conocer a fondo las Escrituras y entender el verdadero significado del pecado y la obediencia te equipará para enfrentar los desafíos que surgen. ¿Qué pasos puedes tomar para profundizar tu conocimiento bíblico y fortalecer tu formación espiritual? Considera la importancia de invertir tiempo en el estudio y la reflexión. Es esencial no solo conocer los principios divinos, sino aplicarlos en la vida cotidiana. Integrar las enseñanzas bíblicas en tus decisiones y acciones diarias te ayudará a vivir de manera coherente con tu fe.
¿Cómo puedes poner en práctica lo que has aprendido sobre el pecado y la obediencia en tu vida diaria? Reflexiona sobre acciones concretas que puedas tomar para vivir de acuerdo con los principios espirituales. Tu compromiso con los principios divinos no solo afecta tu vida, sino también a quienes te rodean. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas y compartir tu fe, puedes influir positivamente en tu comunidad. ¿Cómo puedes ser un testimonio de los principios de Dios en tu entorno? Considera maneras en las que puedas servir y apoyar a otros mientras te mantienes fiel a tu fe.